escucharla. Le agradezco mucho, doctora. Gracias. Vamos a dar paso ahora a nuestro último ponente de esta mesa, al doctor Isaac de Leobardo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él en esta ocasión ha sido coordinador de la revista Noesis y bueno, crucemos los dedos para que pueda renovar exitosamente y con promoción en el Sistema Nacional de Investigadores. Y hoy nos presenta un tema que es también interesante. Dice, la gran pandemia de COVID-19 en México, evaluación y perspectivas. Damos oportunidad entonces al doctor Isaac para que nos pueda presentar. Conoce la mecánica, 5 minutos antes voy a hacer el señalamiento, 1 minuto antes volvería a hacer el señalamiento en caso de ser necesario para ir cerrando. Por favor, Isaac. Sí, gracias, doctor Daniel Jaime Camacho, por la invitación. Estamos agradecidos con la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco y pues con el área de Economía Internacional y pues viejos amigos y personas que quizás no nos hemos conocido físicamente, pero sí a través de los textos, ¿verdad? A Antonia, a Henry, Ernesto Henry, a Luis, ahí los hemos leído, por supuesto. Y bueno, el tema de hoy que les presento es un paper en progreso que se construye para este evento de manera particular y son unas reflexiones y una evaluación de lo que es la parte macro y la parte micro del impacto de la pandemia. Para la parte macro me centré en el efecto clásico en el empleo y en la producción. Y para la parte micro, en lo que ocurrió con las empresas. Y finalmente veremos algunas perspectivas. Miren, para la parte macro, lo que hice, como les decía, es ver cuál fue el efecto de la pandemia sobre la producción y sobre el empleo. Me refiero a la pandemia como si ya hubiera acabado en cierto sentido porque voy a hablar del año 2020. Y entonces en ese sentido hablo de la pandemia como algo pasado, pero en realidad la pandemia sigue vigente y es un problema al que todavía nos enfrentamos. Entonces, lo que utilicé fueron datos oficiales de la ENOE para el caso del empleo y de cuentas nacionales para el caso del PIB. Para ambas series desestacionalicé como corresponde las series. Luego, mediante un filtro común, muy común, que es el filtro HP, pues obtuve la tendencia. Eso me permitió obtener los ciclos. Yo utilizo mucho en mis investigaciones el enfoque de ciclos de crecimiento, a diferencia de otros colegas que usan ciclos clásicos. Yo me enfoco en ciclos de crecimiento porque me interesa saber cuál es la distancia de la variable observada con respecto a su tendencia. Y finalmente, utilicé un mecanismo econométrico sencillo de suavizamiento exponencial, un filtro que me permite obtener el valor de una serie en el futuro. Y entonces, con esas técnicas, con esas consideraciones, ustedes están viendo en pantalla lo que hubiera ocurrido. Esto es un ejercicio contrafactual, lo que hubiera ocurrido si no hubiera existido pandemia. Y justo lo que decía Antonia me llamó la atención porque evidentemente, sin pandemia incluso, la economía mexicana en 2020 hubiera mostrado una contracción. En la gráfica que están viendo en pantalla, la parte sombreada es el año 2020. Son los trimestres, los 4 trimestres del 2020. Y la línea verde, pues es el ciclo, y la línea azul tiene que ver con el producto observado, y la línea roja con el producto tendencial. El hecho de que en la parte gris esté por debajo la línea azul de la roja, pues significa, de acuerdo al enfoque que manejamos, que hubo una contracción de la actividad económica sin pandemia. Eso es lo que hubiera ocurrido de acuerdo a la modelización que realizamos. Ahora, ¿qué ocurrió con la pandemia? Bueno, con la pandemia ocurrió que las cosas no solo estuvieron mal, estuvieron muy graves, como ya lo conocemos, particularmente en el segundo trimestre del 2020. Entonces, se sabía que las cosas estarían mal, pero la epidemia vino a hacer que las cosas estuvieran todavía peor y es un escenario del que todavía no salimos ni saldremos en muchos años, como lo mencionaré al final. Entonces, las cifras en concreto, para mostrarles este ejercicio econométrico, pues es que sin pandemia, en promedio anual, en el 2020 hubiéramos decrecido, pero ojo, decrecido 2.52%.
siendo el trimestre número 2 un decrecimiento de 2.68%. Para el 2021, sin pandemia, en el primer trimestre, se hubiera decrecido de todas formas en 2.10%. Ahora, vino la pandemia y estos ya son datos reales, datos observados, registrados por el INEGI, pues la economía se contrajo 18.71%, no el 2.68% que hubiera ocurrido sin pandemia. Con la pandemia fue 18.71%, de tal forma que toda la economía en el año 2020 se contrajo 8.5%, cuando se hubiera contraído 2.5%. Esto va a tener mucha relación con quien toma decisiones hoy a nivel federal, por aquello que quien toma decisiones hoy a nivel federal dice que la pandemia vino a afectar el buen manejo que llevaban de la economía. Yo lo que les estoy demostrando con esta presentación es que no es verdad, que sin pandemia la economía también hubiera retrocedido, hubiera tenido un muy mal año. Ahora, vámonos a la otra variable que es el empleo. En el caso del empleo, tiene un comportamiento distinto a la producción porque, nuevamente, la zona sombreada son los 4 trimestres del 2020 y, nuevamente, la línea azul es el empleo registrado y la línea roja el empleo tendencial, y vean cómo se parecen. Es decir, que sin pandemia no hubiéramos tenido ningún problema a nivel de empleo. Fíjense qué curioso. Si hubiera contraído hubiera una contracción de la economía sin pandemia en producto, pero en empleo no hubiera ocurrido así, hubiera habido generación de empleo, a una tasa baja, pero al final generación de empleo. Desafortunadamente la pandemia existió con fuerza en el 2020 y provocó una gran caída en materia de empleo, de hecho una caída casi del mismo tamaño que las que se observó en la producción, de tal forma que sin pandemia hubiéramos crecido en materia de empleo 2.18%. Lo que es una cifra positiva, pero tampoco se puede calificar como exitosa, sin pandemia. Desafortunadamente, hubo pandemia y la pandemia representó una contracción de 17.9% del empleo en el segundo trimestre y de 6.8% en todo el año. O sea, tenemos una tragedia, en conclusión, porque hay personas que perdieron su empleo y no lo han recuperado. Hay personas que vieron reducidas sus remuneraciones. Hay personas que están viviendo en condiciones de una gran incertidumbre en materia económica y eso no se ha solucionado en este momento, aunado a que el problema de salud persiste. Estamos en un escenario pues catastrófico hasta este momento. Entonces, eso es lo macro. En lo micro, ¿qué ocurrió? Pues en lo micro recurrimos a los datos del INEGI, hizo 2 rondas de encuesta que se llama la ECOVID-IE, es una encuesta precisamente para medir el impacto de la epidemia sobre las empresas. Hay 3 versiones, una acaba de salir, yo no la pude utilizar, yo solo les presento los datos de la primera y la segunda. La primera nos da datos de abril del 2020 y la segunda nos da datos de agosto del 2020. Considera solo los sectores industrial, comercial y de servicios. No considera el sector agropecuario, como exponía el compañero Ernesto, esa parte no está considerada, solamente la parte industrial, comercial y de servicios. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que efectivamente aquí en el caso de las empresas hubo un problema de caída. La Y significa ingresos de las empresas, la D demanda de las empresas y la FE flujo de efectivo. Es un resumen, por supuesto. Son los 3 impactos más notorios en las empresas. Al final, en abril, 1.745.899 empresas fueron afectadas y en agosto 1.622.120. ¿Qué impacto fue el más notorio? Pues la disminución de los ingresos incluso condujo a la desaparición de muchas de estas empresas, pero también perdieron demanda y por eso enfrentamos una crisis de demanda y una crisis de oferta, una crisis doble en 2020 y de flujo de efectivo que es muy importante para los empresarios. ¿Cuáles son las expectativas o eran las expectativas de los empresarios en abril del 2020? Pues la mayoría de los empresarios, como ven en pantalla, pensaban que sus ingresos en los próximos meses iban a contraer, es decir, que la economía iba a estar peor. Después el INEGI vuelve a entrevistarlos en agosto
Y en agosto ya las cosas cambian, porque ya ahora más bien la mayoría es que creen que van a permanecer igual. En agosto, pues, hay un suavizamiento del escenario catastrófico para los empresarios, y entonces las expectativas de los empresarios pues, son mejores en agosto. Son de que una economía se va recuperando, va mejorando. En perspectiva, y ya para finalizar, les digo, el total de esta investigación saldrá publicada, esperemos, en una revista arbitrada. En perspectiva, yo les digo que como resultado del avance en el proceso de vacunación, a partir de este segundo semestre del 2021, o sea, estamos hablando de julio, la economía va a regresar gradualmente a los niveles prepandemia. Y esto no es para aplaudir, solo quiere decir que la economía va a regresar a su senda inercial de crecimiento y generación de empleo. El PIB seguramente, por el pronóstico econométrico que hicimos, va a crecer entre 5 y 6% anual. Y acuérdense que les dije, la economía cayó 8.5%, por lo que incluso si crece 6 o si crece 7%, la economía no recuperaría lo que perdió en el año 2020. Va a continuar la virtual ausencia de estímulos fiscales a las empresas. Por razones de tiempo, yo no presenté el informe de lo que las empresas dicen en relación a apoyos recibidos. Y la triste realidad es que solo 3% de la muestra, en promedio, dice que recibió algún apoyo. Ojo, esto es gravísimo. Hay pocos apoyos y pocas empresas recibieron el apoyo, particularmente micros y pequeñas. Esto va a continuar. El gobierno hace caso omiso de la necesidad de apoyo al sector empresarial, por lo que la recuperación de la empresa va a ser muy lenta, va a continuar el cierre de micro y pequeños establecimientos, y esto solo va a perpetuar el estancamiento, porque el ingreso no lo creamos el gobierno o los que trabajamos en el sector público, el ingreso y la riqueza la crean los empresarios, las personas que trabajan en el sector privado. Entonces, es un problema, una perspectiva difícil. Cesará además el ciclo expansivo de la política monetaria. Es decir, me refiero básicamente a que habían estado reduciendo la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México. Esto ya se acabó. Con el incremento de la tasa de interés y su desbordamiento incluso, las autoridades del Banco de México van a evitar que sigan dándose reducciones en la tasa de interés, porque su objetivo central sigue siendo el combate a la inflación y no la mejora de las condiciones de producción de la economía. Y luego también creemos que la economía, pues tristemente va a volver a su tasa de crecimiento inercial. Por cierto, los invito a leer un artículo que publiqué en 2011 en su revista, en Análisis Económico. En 2011 publiqué un artículo que hablaba precisamente sobre el bajo crecimiento económico en México. Eso en 2011, con datos hasta 2010. Eso persiste 10 años después, no ha cambiado. Vamos a seguir igual en 2022, vamos a crecer estimamos al 2.4%. Persistirá pues el estancamiento económico, la pobreza, la informalidad, la desigualdad y la violencia e inseguridad estructural. Esos serán los rasgos que no van a desaparecer de nuestra economía. Es mi perspectiva. Seguirá latente el recrudecimiento de la epidemia ante sus variantes, porque ya no es una epidemia, sino ahora son múltiples epidemias, y la probable ineficacia del proceso de vacunación. Y digo la probable porque todavía queda tiempo, hay que evaluar por parte de los expertos si el proceso ha sido exitoso, si funciona o no, pero hay que esperar. Y en el corto y mediano plazo, compañeras y compañeros que están viendo este seminario, el entorno económico seguirá sujeto a mucha incertidumbre. Esto no se va a corregir en el 2024 ni en el 2026, como bien dice la CEPAL, quizás hasta el año 2030, quizás. Es un escenario muy complejo el que nos ha tocado vivir, pero bueno, ese es el mensaje que les traía sobre la gran pandemia de COVID-19 en México, evaluación y perspectivas. Muchas gracias.